Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Estos Animales 2020, día muy particular porque es el noveno de esta segunda cuarentena más dura, con datos que siguen preocupando en cuanto al nivel de contagios, pero con aparición de informaciones que dicen qué va a pasar el 18. Hoy Jorge Rial en este canal difundió un documento de la ciudad respecto de lo que pasaría, no este lunes que viene, sino el lunes que viene, que es el que estás viendo aquí, con algunas que de alguna manera reproduce lo que con Nacho Ortelli, con Rosario Yerdi contamos, que es lo que se está evaluando. Acaba de ser reconocido en Intratables por Felipe Miguel como un documento de trabajo. Buenas noches a la mesa, un gusto recibirte, Fernando González. Muchas gracias por estar. Gracias, Mariano. Está con nosotros Ariel Sujarchuk, el responsable de la Intendencia de Escobar. Gracias, Ariel, por estar con nosotros. Y la pregunta es, con los datos que tenemos hoy, si se puede empezar a trabajar este programa muy ambicioso de flexibilización de la ciudad. Empecemos por decir cómo estamos con ciudad, provincia, AMBA en la flexibilización, Nacho. Sí, Luis, hoy hubo una reunión muy importante en el Ministerio de Salud. Ginés González García ofició de anfitrión, fueron Fernán Quirós, ministro porteño, y también Daniel Goyán, de alguna manera para empezar a trazar la hoja de ruta que de la cual van a hablar Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta el día lunes. Hubo algunos puntos de acuerdo, algunas cosas que ya están claras, más allá del documento que hoy bien mostraba Jorge Rial. Por empezar, lo que se pusieron de alguna manera de acuerdo es que van a abrir. ¿Se va a abrir? Se va a abrir. Se va a abrir, esa es la... Estamos para abrir, coincidieron tanto Goyán como Quirós, avaló también, por supuesto, Ginés González García, pero como toda decisión y como toda voluntad política siempre trae aparejada un síntoma de un pero, mejor dicho, en caso de que la situación empeore, obviamente van a evaluarlo. Tengo un punto y seguido, Nacho, porque quiero preguntarle a Rosario, a Fernando, ¿cómo está el vínculo? Porque hoy esta aparición de este documento de trabajo que se intenta como bajar el tono, generó ruido, Rosario, ¿no? Generó ruido, ¿por qué? Porque no se habló en esta reunión que contaba Nacho hoy, no habló la ciudad de este documento que filtró Jorge Rial y que en la ciudad empiezan a admitir que es un borrador, aunque no dicen que es el definitivo. ¿Qué es lo que dicen en la provincia? A nosotros no nos comunicaron sobre este documento. Es habitual, dicen, que empiecen a filtrar por la prensa. Vamos a ver con qué nos encontramos el lunes, si nos dicen que este documento es cierto, si nos dicen que estas etapas es cierta, pero había enojo justamente por enterarse a través de los medios. Lo que sí igualmente admiten es, está bien la apertura por etapas, incluso en los distritos del interior la provincia está haciendo aperturas por etapas en distintos rubros y está bien que se haga esto, pero no cayó bien justamente mostrar este documento a través de los medios. Digamos, ¿se abre o se abre, Fernando? ¿El 18 sí o sí se produce? ¿O todavía, y ahora voy a repasar los números que tenemos en estos días, que siguen siendo altos? 4 cifras, mejor dicho, si bien digo, 4 cifras para la ciudad, 4 cifras altas para la provincia. ¿Se abre la cosa? Yo creo que sí, se abre. Lo venía trabajando Horacio Rodríguez Larreta desde la reunión de aquel viernes cuando se decretó la cuarentena más rígida con Alberto Fernández, con Kicillof. Ya ese día Rodríguez Larreta estaba trabajando con Fernán Quirós y con el resto del gabinete para armar un esquema de salida. Lo único que podía evitarlo es que los números se pusieran muy pesados. Esto hasta hoy no sucedió. Sí están por arriba de 1000 los casos. Claro. Pero el índice RO de contagiosidad está en 1,05, 1,04. Ellos quieren abajo de 1. Ellos quieren pasar el 1, pero claro, yo creo que con este índice abren igual. La apuesta es incluso abrir un poquito más que la fase 3, es decir, algún servicio, alguna actividad más de la que tenían cuando arrancó esto en el arranque claro, de la cuarentena rígida. Pero si no, será lo mismo o alguna actividad menos, pero sí se va a abrir sí o sí. Quiero preguntarle a uno de los intendentes de la provincia, como es Ariel Sujarchuk, pero quiero contarte que hoy va a hablar por primera vez en la tele el responsable de un laboratorio farmacéutico muy importante, que es Pfizer, que va a probar en la República Argentina una vacuna contra el COVID. Esto es para mí una gran noticia, primero porque reconoce a los científicos argentinos y luego pues una gran expectativa para saber qué va a pasar. Hoy te vamos a contar qué es la prueba, quién va a poder ser testeado con esta prueba de vacuna contra el COVID, pero te pregunto, Ariel, sí o sí hay que abrir, no solo otro punto por lo sanitario, sino por el clima de cansancio, 113 días de cuarentena. ¿Hay que abrir el 18? La apertura lo está haciendo, la demanda la gente. O sea, esta etapa de fase 1
cada vez es menos tensa con respecto al principio. Por lo tanto, la propia sociedad está decidiendo que esto se abra y la dirigencia está escuchando esto. Siempre hay que tener en cuenta que la sábana corta no destapa los pies, sino hasta la rodilla. O sea, esta medida fue para amesetar la curva, pero estamos a tope del sistema. Hay que abrir probablemente porque la gente lo demanda, porque la economía lo necesita, porque la necesidad alimentaria es mucha, pero la emergencia sanitaria no cesa. No cesa. Bueno, sigo repasando un poco esto que vos decías. Estamos para abril, hay que esperar los números, como vos decías. La vuelta a la fase 3, como un poco plantea Fernando, ¿qué es? El viernes, no este que pasó, el otro, de hace 2 semanas. Esto es lo macro, mira, acá Sí. yo te enumeré lo macro, negocio de cercanía sí, centros comerciales, con restricciones en transporte público, solo para esenciales, va a seguir Claro. eso tal como está, y takeaway. Pero después hay diferencias entre provincia y ciudad de lo que va a abrir cada una, Luis. ¿Y cómo sería? Digamos, Bueno, ¿qué diferencias tendríamos? Mira, provincia sin runners ni salidas recreativas. Puse peluquerías entre signo de pregunta porque ayer, justamente cuando contábamos que la ciudad iba a abrir peluquerías, que estaba muy probable, muy avanzada esa situación, me dijeron de la provincia, ponenos a nosotros también peluquerías. ¿Por qué? Porque, como plantea Sujarchuk, también está el pedido de los comerciantes. Hace 4 meses que en la provincia de Buenos Aires los peluqueros que también son de barrio, no pueden abrir. No estamos hablando de grandes peluquerías como ocurre también en la Ciudad de Buenos Aires. Y en la Ciudad de Buenos Aires, lo comentaba acá Fernando, los runners ampliados van a ampliar el margen horario de los runners. Claro. Las industrias con protocolo, peluquerías, Muy probable. sí, muy probable, te diría casi seguro. Los bares, por ahora, no. Déjame preguntarle a una de las personas más reconocidas del comité de expertos que asesora al presidente, que es el doctor Pedro Can, el titular de la Fundación Huésped. Doctor, soy Luis Novarecio, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, Bien. ¿cómo andan? Nos escucha hablar de las hipótesis periodísticas y políticas desde el punto de vista sanitario. ¿Cómo reacciona si se ocurriese esto? Que en la provincia se abren otros comercios, quizá las peluquerías, en la ciudad volvemos a los runners y otro tipo de actividad. ¿Cómo reacciona usted? Mire, todo va a depender de cómo sigan sumando los números esta semana. Vamos a ver cómo es la tendencia. Si empezamos a ver resultados de este parate que tuvimos que hacer el 1 de julio y digamos, el ritmo de crecimiento de casos empieza a reducirse, bueno, puede ser una buena posibilidad, pero todavía es muy temprano para tomar una definición. Miro los números de hoy mientras hablo con usted. Hoy 54 fallecidos, eleva la cifra a 1.774, 3.367 infectados, la enorme mayoría de nuestra zona del AMBA, más de 94.000. Esto todavía tenemos claro que es de la vieja medición, no es la medición actual con el martillazo que se dio el miércoles pasado, digo bien. Absolutamente bien, Luis. En realidad son 2 mediciones distintas, porque los fallecidos que vemos hoy son fallecidos que corresponden en realidad a personas que se diagnosticaron probablemente hace 3 o 4 semanas o más. Porque no sucede en general que una persona contrae el coronavirus y se muere el día siguiente. En general, las personas que evolucionan mal empiezan a evolucionar mal a partir entre el 5.º y el 10.º día y tienen una estadía promedio en terapia intensiva de alrededor de 3 semanas. De modo tal que el número de fallecidos no es lo que nos va a guiar para determinar cuánto se puede abrir o cuánto no en los próximos días, porque el número de fallecidos lamentablemente creo que va a seguir subiendo todavía por unos días, mientras que por el contrario el número de casos nuevos puede ser un buen indicador para tomar decisiones. Resalto algo que acaba de decir, doctor, porque me parece que es bueno para anticiparnos y que los legos, como el que le hablan, no generemos pánico o no tomemos pánico. Los números van a seguir aumentando, dice usted. No estoy haciendo un pronóstico, estoy diciendo que no me sorprendería que el número de personas fallecidas siga aumentando, porque otra vez estamos viendo en el efecto mortalidad las consecuencias de lo que hicimos bien o no hicimos tan bien en términos de cuidados hace aproximadamente 3 o 4 semanas. Yo sé que usted me va a decir no corresponde, es un intento de seguir con datos algo más objetivos que lo que es ver qué hace el virus. Hay un número, insisto, estaba viendo recién las cifras de 3.300 y tantos infectados. ¿Hay un número, 3.500, 4.000 es una alerta distinta o depende del contexto? No, depende del contexto y depende del ritmo de crecimiento, porque digamos, no podemos dar un número mágico en este sentido. Por supuesto que si mañana el Ministerio nos informa 10.000 casos, estaríamos en una catástrofe. Pero, digamos, lo que nosotros tenemos que ver es si hay una tendencia, digamos, de la curva a mesetarse, a ir hacia abajo o a seguir creciendo, y importa mucho la magnitud del crecimiento. No es lo mismo crecer en 100 casos que crecer en 500 o en 1.000 casos en un día. Claro. En este sentido, yo lo que quiero, Luis, es que todos entendamos
que estamos en una situación muy compleja. No la Argentina, el mundo entero. Hoy estaba escuchando en otro medio que hay 1.000 millones de niños que están sin clases en el mundo. Hoy ha sido el día que más número de casos se han acumulado en el mundo, más de 250.000 casos en un solo día. Es decir, que es una situación pandémica, como su nombre bien lo indica, que afecta a todo el mundo y en el cual tenemos que estar preparados hasta que tengamos una vacuna. Usted recién comentaba una de las Sí. iniciativas de vacuna que está planteada, que nos pone muy contentos, por supuesto. Digamos, hasta que no tengamos una vacuna o no tengamos un tratamiento que acorte el periodo de transmisibilidad de las personas, porque realmente pueda cortar rápidamente la eliminación de virus por parte de las personas infectadas, vamos a tener que estar por ahí en una especie de ida y vuelta. Más de una vez podemos tener aperturas que duren 2 meses, 3 meses y de repente tener que aplicar otra vez una cuarentena de 15 días. La gente tiene que estar preparada para eso. Esto es muy Y esto importante que es usted lo diga, doctor. Es muy importante, digo, no me gusta dar esta información, pero es muy importante, pues si no uno se esperanza que, supongamos, si uno espera que sea así, que este martillazo funcione bien, no es que ya está. O sea, usted lo decía hoy, en el mundo, escuchaba a Israel, digo, que había sido como el gran cumplidor de todos los objetivos, volvió atrás con una saturación de un estrés en el sistema público. Esto va a pasar hasta que no aparezca la vacuna. hasta que no aparezca la vacuna o hasta que no aparezca un tratamiento que permita reducir la contagiosidad o hacer profilaxis, es decir, que funcione un medicamento preventivo. En todas esas líneas se está trabajando. Y usted daba el ejemplo de Israel, que es un muy buen ejemplo. Israel había llegado a tener 20 casos por día. Abrió todo junto, todo al mismo tiempo, y llegó a tener 1.000 casos por día en un par de semanas. Esa es la situación que nosotros tenemos que evitar. Que va a haber aperturas, es necesario que haya aperturas porque efectivamente es una cuarentena prolongada, fatigosa, lo hemos hablado más de una vez. Nadie está enamorado de la cuarentena, a nadie le sirve la cuarentena, ni a los gobernantes ni a los gobernados, pero evidentemente lo que tenemos que hacer es hacerlo con inteligencia, de una forma administrada, que nos permita ir midiendo las consecuencias de esto y por supuesto siempre preservando a los sectores que están más desprotegidos en este sentido. Claro, Por lo un entiendo. lado, los que están desprotegidos socialmente, que son los que necesitan la ayuda del Estado, y por otro lado, los que están más desprotegidos desde el punto de vista biológico, que son las personas con comorbilidades y las personas mayores de 65 años. Claro, ¿no? usted decía muy bien y es interesante. Uno tiene que ir viendo los números. Si se salta de 3.000 a 10.000, estamos en un problema muy severo. Nosotros tenemos siempre la proyección de la última semana de los números que se producen tanto en la ciudad de Buenos Aires, en verde, como en la provincia, en celeste. Última semana, del 4 de julio a hoy, al 10 de julio, tenemos de 899 a 1.517, un pico que será muy alto el 8 de julio, 2.222 en la provincia, 1.116 en la ciudad, y hoy estamos siempre arriba de los 1.000 casos, 1.049 en la ciudad y arriba de los 2.000 en la provincia. Es una progresión, no sé, usted me dirá, razonable, esperable, doctor Khan. Mire, que era esperable, no hay ninguna duda, y por eso se aplicó, como usted dice, el martillazo, siguiendo un poco como lo define Tomás Puello, ¿no? Que habla del martillo y la danza. Evidentemente, si nosotros miramos, por ejemplo, una mirada de un poquito más de largo plazo, que es el tiempo de duplicación de los casos. En la anterior, no en la última, pero en la anterior conferencia del presidente, cuando se cambió de etapa, estábamos en un tiempo de duplicación de 26 días y medio. Llegamos a bajar a 11 días y ahora estamos en 18 días y Claro. medio. Quiere decir que estamos recuperando terreno. Eso es una cosa halagüeña, digamos, es una cosa estimulante porque indica que se van espaciando, digamos, de alguna manera el aumento de los casos. Cambia las jurisdicciones. Obviamente no es lo mismo La Pampa que el Chaco, por Claro. ejemplo. Mm. Pero bueno, en términos de promedio estamos mejor, sí. Recién, Rosario, ayer decías que molestó esta filtración del documento por parte de la ciudad al que accedimos, que Jorge Rial lo contaba. ¿Cómo está el vínculo ciudad-provincia, Fernando? ¿Cómo ves la posibilidad de una apertura coordinada o crees que otra vez estamos en la tensión que habíamos visto? Yo creo que va a haber algún tipo de coordinación. Hay una reunión entre Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof el lunes. Es cierto que venía hasta ahora con mucha cautela el gobierno porteño haciendo las cosas y lo del paper con este anticipo de lo que es el plan, porque esto no es la apertura de la semana próxima, es lo que sigue después. Claro. Entonces era un poco innecesario avanzar para mostrar el plan. Es cierto que fortalece la idea de un horizonte. No creo que vaya a romper la negociación que venían manteniendo Kicillof y Rodríguez Larreta en los últimos 15 días. Me parece que en todo caso tendrán que aclarar el ruido de esto,
pero yo creo que la provincia también va a un grado de apertura, no tanto como la ciudad, pero va a un grado Sí. de apertura en consonancia. A bien se discute que los intendentes están con ruido con el gobernador, que algunos dicen no se sienten representados por una coordinación central. Dame tu opinión de lo que está pasando en cuanto nivel ciudad, nivel provincia de Buenos Aires. En principio, lo que sirvió mucho este tiempo es para ganar recursos sanitarios. En mi distrito triplicamos la cantidad de respiradores, de camas de internación. Hoy que estamos casi a tope es porque tenemos el triple. Si no estaríamos completamente ¿Cómo están desbordados. en camas ocupadas en general y de UTI? Y, por ejemplo, el hospital está en un 60%, 65%, y el sistema municipal está cerca del 90%. Igual ambos están integrados, te lo tendría que promediar en el 80%. Es un montón. Es alto. Hace una semana te diría que estamos promediando entre el 50 y el 60. O sea, esta curva viene muy bien este tiempo. Pero también acá hay un tema de oportunidad que no podemos perder. Si no hay una comunicación homogénea, la gente no entiende. Se cita el ejemplo de Israel, pero es una sociedad disciplinada, Sí, claro. organizada, donde todos pasan por un servicio militar y están acostumbrados a ordenarse en cuanto a los bombardeos y demás. Pasa lo mismo en Alemania. Tenemos los ejemplos del terror, como es Miami, como es la Florida. Entonces, es clave que esto se entienda como una necesidad general de subir y bajar la pericia, no como un deseo, sino como una ultra necesidad social para salvar vidas. Sí, Rosario. Sí, a diferencia de la ciudad, en la provincia hay 35 distritos en fase de cuarentena estricta. Por eso, justamente son los intendentes los que van a volver a pedirle a Axel Kicillof qué se abre y qué no se abre en su distrito. Usted quizás en su distrito cree que las peluquerías no son necesarias, pero en Tigre y en Pilar, con los que linda Escobar, creen que es necesario. ¿Va a haber mayores aperturas en No, yo Escobar, se estoy- piensan? En general trabajamos en conjunto. Tigre, Pilar, Malvinas Argentinas, Campana y San Fernando conformamos un consorcio que se llama Región Norte 2, que discutimos entre todos. A veces puede haber alguna diferencia, pero mayoritariamente pensamos igual porque los límites distritales no son límites sociales y hay mucha conexidad urbana. Yo soy partícipe de las aperturas con protocolos, no indiscriminadas, para que no nos pase lo que pasó en otros lugares cuando la apertura es total y Claro. se da esta curva de contagios inmanejable. Pero sí creo que hay que entender que la conciencia social es la única herramienta que nos va a sostener a lo largo del tiempo hasta que exista la vacuna. ¿Qué significa conciencia social? Que cuando se relajen los controles no se relaje uno como Es individuo. fundamental. Lo que estás diciendo es lo que explican los epidemiólogos. Es interesante, le quería preguntar al doctor Kahn esto, porque yo aprendí a través de una docente especial que tengo en este trabajo, doctor Kahn, que es una tal doctora Florencia Kahn, que es prácticamente Es su preferida. mi brújula existencial en esta pandemia. Ya me enteré que es su preferida. Sí, absolutamente. Lo siento y espero que no le agarren celos, pero bueno, Lo bien- digo... lo bien que hace. lo bien No es cierto hace. que sí, pero digo, aprendí que tengo que tener en cuenta varias cosas. Algo que usted decía, la curva de los contagiados, obviamente los fallecidos, y también esto que quiero compartir con usted, doctor Kahn, que es el tema de las camas ocupadas, que el intendente Sujarchuk decía recién, tenemos 686 casos. El promedio es La Nación 51,7% y el AMBA 58%. Está estable. Es un número, no digo bueno, porque no lo es, pero relativamente tranquilizador. Bueno, es un número que nos deja un margen, digamos, importante, digamos, de alrededor de un 42% de camas disponibles en el AMBA. Tenga en cuenta que esto es, en parte porque se han postergado una cantidad importante de cirugías, hay menos accidentes automovilísticos, y también en una buena parte porque se incrementó notablemente la disponibilidad de camas de terapia intensiva con la construcción de hospitales modulares, remodelación de salas que eran salas comunes y pasaron a ser de terapia intensiva, un incremento del 35% de la flota de respiradores, de modo que todo eso es beneficios que hemos tenido por el tiempo que hemos ganado con esta cuarentena. Pero yo quiero retomar un concepto que decía el intendente recién. Sí. Ninguno de nosotros quiere que lo obliguen a estar en su casa. Ninguno de nosotros quiere que se restrinjan movimientos. Pero para no hacerlo, tenemos que asumir la responsabilidad nosotros. Es decir, si cada uno de nosotros realmente es capaz de mantener la distancia óptima, 2 metros en lo posible, 1,5 metros como mínimo, usar siempre el tapanariz, boca y mentón, lavarnos las manos como corresponde, toser en el pliegue del codo, y no hacer ni fiestas clandestinas, ni baby showers, ni mateadas, ni asados, ni fiestas electrónicas, todas las cosas que ustedes conocen que se han producido y son todos momentos de episodios de contagio. Si evitamos esas situaciones, bueno, no va a hacer falta que ningún gobierno, ningún intendente, ningún jefe de gobierno, ningún gobernador, ningún presidente nos diga que tenemos que hacer tal o cual cosa. Pero para eso tenemos que
hacer este esfuerzo como sociedad. Todo lo que no hagamos nosotros individualmente como personas, va a ser necesario que el poder político termine por decreto determinando cosas. Claro. Entonces, es un llamado a la responsabilidad. Defendamos nuestro derecho a estar sanos, defendamos nuestro derecho a poder ejercer toda la libertad que nos permita una situación excepcional de pandemia, que en algún momento se va a terminar, pero que mientras tanto nos siga permitiendo tener un doloroso número de alrededor de 1.800 muertos, como tenemos en Argentina, un poquito menos, pero que en todo caso es 10 o 15 veces inferior al que podríamos haber tenido si no hubiéramos hecho las cosas como las hicimos. Ahora, con el esfuerzo de la sociedad. Es muy interesante, ¿no? O sea, porque uno sabe que determinadas reglas desagradables, porque estar en cuarentena es desagradable, se imponen por el Estado. Pero con el paso del tiempo es necesario que uno internalice esa norma y que sea una cuestión de hasta instinto de supervivencia y que es me parece que este es el momento que lo empecemos a entender. En el medio aparece la cuestión de la vacuna. Insisto, para nuestra audiencia, en un rato vamos a estar hablando con el responsable del laboratorio que anunció que se va a probar en la Argentina. ¿Cuánta expectativa hay que primero, ¿qué significa que se pruebe en la Argentina una vacuna? ¿Significa que si funciona la vamos a tener más rápidamente? ¿En cuántas personas puede ser probada? ¿Qué implica esta prueba, doctor Khan? Bueno, a ver, vamos por partes. Si eso implica que la vamos a tener antes en la Argentina o no, eso tendrá que preguntárselo al director del laboratorio con el que usted va a conversar en unos minutos. Eso yo la verdad que no se lo puedo contestar. Sería deseable que fuera así. De todas maneras, déjeme decirle que este es el primer ensayo de vacunas que se va a hacer en la Argentina, pero por suerte no es el único. Hay dos o tres digamos, posibilidades más para las cuales nos han contactado para ver la factibilidad de hacerlo en la Argentina. La ciencia argentina tiene un muy buen récord, digamos, de prestigio en términos del desarrollo, y eso ha hecho que laboratorios de prestigio, como el caso que usted va a entrevistar esta noche, hayan elegido investigadores argentinos para hacer estos estudios. Es un reconocimiento a la ciencia argentina, sin ninguna duda. Claro. Saben que los datos que van a surgir de acá son datos de calidad, para bien o para mal, para decir que sirve o para decir que no sirve, porque no sabemos el resultado. Pero evidentemente es un espaldarazo muy importante, y yo creo que de alguna manera tendrá que reflejarse, si es exitosa la vacuna, en una más rápida disponibilidad para el país. Eso sería deseable. Cada vez que hemos hablado con usted pasaron buenas noticias. Me acuerdo la otra vez, era cuando los científicos argentinos habían hecho primero el aislamiento del genoma del virus y luego los test de detección rápida. Acá hay una discusión eterna sobre el tema de cuántos test estamos haciendo. Porque veo estas cifras de contagios y dicen, bueno, pero faltan muchos test, no es significativa. A hoy, con 113 días de cuarentena, ¿qué es lo que usted opina respecto de la cantidad de test que se hacen, doctor Khan? Mire, que es un número creciente. Estamos en un número muy importante, cerca de 400.000 test efectuados, son como 10.000 test por millón de habitantes. Y por ejemplo, el último reporte que yo escuché del Ministerio, se habían hecho 11.000 test en el día antes de ayer. Tengo que escuchar mañana a la mañana cuántos se hicieron hoy. A pesar de que inclusive el día de ayer es un día feriado, que normalmente bajan un poco, sin embargo, 11.000 test. Hoy veía una foto que me mandó un colega, el doctor Horacio Salomón, director del Laboratorio de Virología de la Facultad de Medicina, cómo pasaron el 9 de julio trabajando 14 horas haciendo test en la facultad, ¿no? Es decir, es la parte que no se conoce del esfuerzo de muchos científicos, muchos laboratorios que están trabajando día y noche para tratar de atender toda la demanda creciente que hay de testeos. Yo creo que el tema del testeo, ya que usted lo menciona, es muy importante. Acá necesitamos una gran ayuda de la gente. No subestimen ningún síntoma, no subestimen ningún síntoma. Si ustedes tienen alguna sintomatología, sospechan aun cuando no sospechen que puede tener coronavirus, simplemente si se sienten mal, si tienen fiebre, si tienen dolores musculares, falta de aire, pérdida del olfato, lo que sea, dolor de garganta, consulten al médico. El médico les va a indicar si tienen que testearse o no. Y no tengan miedo de testearse, porque si podemos detectar que son positivos, efectivamente nos vamos a ayudar a ustedes y ustedes van a ayudar a todos los que los rodean, a su familia, a sus compañeros de trabajo, etcétera. Mientras van en camino al testeo, hagan memoria y digan con quién estuve en las últimas 48 horas para contárselo a las autoridades para poder hacer el rastreo de contactos. Y si allí aparece un positivo, poder aislarlo y poder rastrear a sus contactos. Esta es la forma, digamos así, en un trabajo de hormiga donde tenemos que tratar de llegar por lo menos a un 40% de los contactos estrechos para poder aislarlos en el caso que efectivamente sean contactos estrechos de un caso positivo. De esta manera podemos ir bajando el famoso R del cual usted hablaba hace un minuto, ¿no? Es impactante, ¿no? Porque, digamos, yo lo escucho decir cuál es la indicación terapéutica y es, de verdad, apelar a la responsabilidad en serio de la persona. Primero,
decir, che, me duele la garganta, no lo dejo pasar porque a lo mejor me tomo alguna cosa y sigo de largo. Después, contar con quién uno estuvo, someterse al aislamiento, que eso implica todo un trastorno personal y incluso del entorno de uno, que es el modo de evitar la replicación del virus. O sea, uno tiene que asumir una responsabilidad no por uno que ya es positivo, sino por el resto de la sociedad y de las personas que lo rodean, ¿no? Efectivamente, esto es una explicación muy sencilla. Ustedes hablaban antes del R que tiene que bajar por debajo de 1 sin ninguna duda, idealmente para estar seguros por debajo del 0,7%, del 0,7, perdón, sin Claro. porcentaje. Ahora, para lograr, ¿qué pasa cuando se logra eso? Si yo tengo un R que es más de 1, supóngase que fuera 1,5, significa que si yo tengo coronavirus, voy a estar infectando por lo menos a una persona y media por cada contacto. Esto quiere decir que, digamos, de cada 3 personas voy a contagiar a 2. A 2. Ahora, si yo logro bajarlo, ¿qué pasa? El virus toca la puerta de mi vecino y no pasa porque esa persona, digamos, tiene de alguna manera algún mecanismo por el cual no se contagia. Toca la puerta número 3 y contagia. 4, 5 y 6 no contagia. Llega un punto en el cual ya se empiezan a agotar los susceptibles y ya no puede seguir contagiando. Pero para eso tenemos que hacer todo lo que venimos hablando en estos días, ¿no? Claro, por eso creo que es la expresión de Bisotti, que algunos, los que no entendemos nada, la tomamos como diciendo, ¿cómo todos tenemos coronavirus y estoy resfriado? Me parece que lo que estaba intentando decir es, estás resfriado, este no es un año para que el resfrío dejes pasar una semana en tu casa, es el año para evitar que si sos positivo, contagies a hoy 1 punto y pico como tenemos. Me parece que esta fue la expresión de Carla Bisotti. Absolutamente. Fíjese que, digamos, mirando las estadísticas que reúne el Instituto Malbrán de la Red Nacional de Enfermedades Respiratorias, el 95% de las infecciones respiratorias diagnosticadas este otoño-invierno son coronavirus. El 5% restante se reparte entre virus sincicial respiratorio, adenovirus, etcétera, ¿no? Así que realmente, digamos, 95 de cada 100 infecciones respiratorias son coronavirus. Así que creo que no hay ninguna duda que tenemos que no menospreciar cualquier síntoma, respetar esos síntomas, por mínimo que sea. No hace falta que seamos mártires que vamos a trabajar con fiebre, porque eso es malo para la salud individual y malo para la salud de nuestros compañeros de trabajo. Ustedes mismos habrán visto que en los medios se han producido también algunos casos de contagio. Sí. Hay que tratar de evitar los contactos cercanos, estrechos, y por favor, tener en cuenta que hay que ventilar los ambientes, aún con el frío del invierno, por lo menos unos minutos cada hora hay que mantener ventilados los ambientes, claro. Sobre todo en los lugares donde trabajan 2 o más personas. Ariel, ¿cómo reacciona el habitante de tu ciudad de Escobar frente a esto que es una indicación que hace el doctor Pedro Can? O sea, anda al médico, tenés un resfrío menor, anda al médico que te diga, testeo, aislamiento. ¿Cómo reacciona el vecino de allí de tu ciudad? Diría que hay un 70% de la gente que tiene una conducta muy razonable. Se cuida, usa el tapaboca, la distancia, lo ves en las colas de los bancos, cuando los comerciantes que tienen el mostrador en la vereda, los que están habilitados y entonces no están en lugares cubiertos. El problema es una minoría que no se da cuenta que es un arma biológica, que está en conciencia, que a veces compra discursos, que también de algún lugar se instala, bueno, esto no pasa nada, es una enfermedad de la tele, en algún lugar del mundo dicen que no es así. Bueno, acá el mundo no está consternado por un capricho, sino porque hay que encontrar una solución a este tema. Por eso lo que nosotros tratamos constantemente es esto, apelar a lo que dice el doctor Can, lo que le decía antes, que es la conciencia social, a sostener esta normalidad en esto de los equilibrios. Necesitamos trabajar. Claro. Escobar tiene en este momento 300 ollas populares. Eso quería decirte, porque lo charlamos el otro día, ¿te acordás? Lo charlamos en la radio y me impactó mucho la cifra. Contame la progresión de ollas populares. Pero si me hubieses invitado hace 15 días, 20, mi número era 180. Hace 15, 20 días había solo 100... Era un montón, 180. Cuando empezó esto no teníamos. Teníamos merenderos, claro, comedores, digamos, una situación de pobreza estructural que viene hace mucho tiempo. Pero cuando empieza la pandemia, empiezan a aflorar una cantidad de ollas populares. Hace 15, 20 días eran 180, un montón. Claro. Y hoy estamos en las 300. ¿Qué quiere decir con esto? Que realmente es compleja la situación. Y también al Estado hay un lugar que, por muchas herramientas que existen, de alguna manera el SEGA, la Asignación Universal, el IFE, todas las redes sociales, las redes solidarias, la del Estado y la de las iglesias o otras, o las sociedades de fomento. Pero hay una cantidad de gente, recién hablaba de Rosario, que por ejemplo, yo tengo la salida del Paraná. Entonces los que vienen a hacer turismo fin de semana, ¿qué vienen? Se compran una hamburguesa, salen, compran lombrices. Todos los que viven de ese ecosistema de economía social no requerían del Estado.
Todos los que trabajan en las refacciones, construcciones, mantenimientos, no requerían del Estado. Tenían una economía de autosustento con alguna mínima capacidad de ahorro. Esos, hoy el Estado les cuesta llegar y a su vez a ellos les cuesta pedir. Bueno, todos ellos están en este nuevo sistema de incorporación directa a la pobreza, del cual tenemos que atender de manera constante. Pero cuidado con el rebrote, porque algo de lo que el doctor Kant todavía no hizo mención es que en todos los lugares del mundo donde se pasó del ojo de la tormenta que estamos ahora, después vino el rebrote, que fue la mitad de los casos y la mitad de tiempo, pero nunca dejó de existir. Por eso, la ventaja que tenemos la Argentina de poder ir viendo lo que pasa es no pegarnos en sintonía con lo que pasa en Europa, sino poder ver una película que está 20 minutos adelantada. Enseguida le pregunto al doctor Kant, hacíamos mención a Israel recién, que es un ejemplo, digo, de cumplimiento y de efectividad tecnológica, pero me quedo pensando, Gustavo, que esto que dice Sujarchuk, que es muy impactante, principio de marzo no había ollas populares, sí había comedores o merenderos, no había ollas populares. Hace 3 semanas 180, hoy más de 300. Es la demostración del golpe, ¿no? Se corresponde perfectamente con las estadísticas macro. Lo que pasa que contado por un intendente, la cercanía, uno le pone nombre y apellido, lo escucha y lo ve cuando él lo dice. Pero cuando vos analizás los números y decís economía en marzo, en abril, menos 26, en mayo, menos 15, menos 10, es decir, esos números que parecen fríos, en realidad lo que reflejan es eso, menos comercio, menos industria. Poco a lo mejor la pregunta propia al intendente, algo la ha dado, sería doble. ¿Cuáles son los nuevos demandantes de las ollas populares, quienes que no iban y ahora van? ¿Y cómo es la logística? Es decir, ¿quién pone qué cosa? ¿Cuánto la provincia, cuánto la nación, cuánto los movimientos sociales, cuánto el municipio? Me parece que estamos a días después del 9 de julio. Hay que definir nuestra argentinidad. De esta pandemia, yo creo que el esfuerzo que hace el presidente y la mayoría de los gobernantes es lograr un sistema de unidad. Y después aparecen los problemas. Pero hay que hacer un esfuerzo muy importante porque acá cada uno tiene que aportar lo que puede. Conciencia social de los formadores de opinión, conciencia cívica y republicana de aquellos que gobernamos, conciencia de aquel que pueda aportar algo, lo que sea, el médico aporta conocimiento, el policía aporta y se arriesga doblemente. Cada uno tiene que aportar un poco. Y el que tiene recursos también colaborar. Porque de esto también define la Argentina el futuro. Incluso replantear qué se nos demanda la política. Porque es cierto, y me hago cargo de la parte que a mí me toca, muchas veces se nos demanda la infraestructura visible, las plazas, los metrobús, los corredores. Ahora hoy estaba claro que este tiempo hizo falta para mejorar la salud. Para mejorar el sistema educativo. Educativo no solamente lo cognitivo, sino en el comportamiento que tenemos que tener los argentinos. Y no que venga alguien a decir, vos quién sos para decirme, mirá, te estamos tratando de cuidar. Yo lo que seguro creo que hoy se está demandando es aflojar con determinado chiquitaje político. Claro. Digo, ayer Rosario planteaba, decía, bueno, el gobierno empezó a una etapa nueva de su gestión, que es tratar de hacer acuerdos. El presidente también, por ejemplo, empezó, Nacho, con acuerdos con gobernadores. Hay 4 gobernadores a los que les dijo, negociemos en el buen sentido de la palabra la política para tener proyectos clave que funcionen. Sí, el presidente les pidió apoyo básicamente en el Congreso, ya sabe que cuenta con el apoyo propio de los propios, fue a buscar el apoyo ajeno, puntualmente a través de Sergio Massa, que fue un poco es el articulador por naturaleza en el Congreso, pero que tiene también vínculo directo con Horacio Rodríguez Larreta, con Gerardo Morales, con Gustavo Valdés y con Arabela Carreras. Les pidió colaboración en el Congreso para los proyectos que se van a tratar en los próximos días en el Congreso. Estamos hablando de la deuda bajo legislación local, también la ampliación del presupuesto y la moratoria. Obviamente le dieron el ok, después fue en el marco de la videoconferencia que hizo el presidente. Massa ya cuenta con varios diputados que responden a estos gobernadores. Massa, que hoy estuvo recorriendo con el intendente de San Martín, justamente en lo que tiene que ver con un desarrollo científico. Estuvo con el intendente Moreira, también con Rubén Slayman, un diputado provincial que le responde, un poco siguiendo lo que es el desarrollo científico argentino y local, que tiene que ver con lo que se anunció después en la Quinta Olivo. ¿Sos de lo que creen, Fernando, que se está lanzando una segunda etapa de la gestión de Alberto? ¿Hay lanzamiento de segunda etapa? Algunos dijeron el acto fundacional era el de ayer, cuando habló de vengo a terminar, creo que fue la expresión, con los odiadores seriales. Después algunos otros siguieron odiando, ¿no es cierto? Pero digo, ¿crees que hay un intento de lanzar la segunda etapa del gobierno? Yo creo que es indispensable que lo lance, que lo relance, porque la verdad es que las últimas semanas habían sido
en baja, digamos, para el presidente y para el gobierno en este aspecto puntual. Sí, lo que digo es, estuvieron los gobernadores, estuvieron las presencias, estuvo el marco del acto del 9 de julio, la frase odiadores cereales, acompañada después por Santiago Cafiero hablando del discurso del odio, por el tuit del vocero presidencial contra Macri, que es inédito porque los voceros presidenciales Es verdad. en general no, digamos, no opinan ahí, sí. interactúan en política, digamos, ¿no? Jorge Greco no fue contra Cristina, ni Escochimarro fue contra cualquiera de los dirigentes de la oposición. Pero bueno, estuvo ahí, yo creo que es algo, me parece que fue una reacción del momento y no creo que se vaya a repetir, por lo menos por lo que sé. Pero también el presidente tiene una cosa de ida y vuelta, ¿no? Eso de planteo el esquema con los gobernadores, pero tengo un discurso duro, realmente duro, y eso complica las cosas, que además se juntó con lo que había sido la protesta y demás en todo el país, por los diversos motivos que hay de reclamos contra el gobierno, y me parece que eso es lo que todavía no define. Todavía no es una línea de arranque como uno está esperando. Mira, hoy a mí me pasó esto entrevistándolo a Santiago Cafiero en la radio, que arrancó con un discurso de más... Primero, separando lo que creo todos separamos. Los tipos que van y golpean el móvil de C5N o le pegan, es un disparate monumental. O sea, eso es un límite, está bueno decirlo. Y empezó a hablar, decir, bueno, los respetamos, y terminó diciendo, nosotros gobernamos, están los otros que están en pantuflas en su casa haciendo comunicados. O sea, me parece que todavía no está claro. No sé cómo qué se dice en Olivos. Totalmente. Y vieron Santiago Cafiero, que al principio de la gestión era muchísimo más moderado de lo que terminó siendo ahora. Se puso mucho más duro el jefe de gabinete, en sintonía también con el presidente de la Nación, que, como dice Fernando, es un poco esta discusión que digo que estamos aliados, pero también tironeamos, ¿no? Sí, está tironeado Santiago Cafiero. O sea, Santiago Cafiero le piden más volumen y que lo libere más al presidente de contestar los tweets, contestar los chats, le piden un poco más de rol político, me parece que también tiene que ver con eso. Sí, pero ojo, porque el que no deja hablar también a los ministros, y tiene ministros políticos que pueden salir a hablar, que pueden defender la gestión, es el propio Alberto, que dice, salgo yo y hablo yo. Sí, total. Doctor Khan, lo de... ya me perdí. Ayer fue ayer fueron las manifestaciones. Esta aparición en el público, en público de mucha gente, no le pido que opine políticamente, pero digo, ¿es un error? ¿Es una fiesta electrónica? ¿Es un baby shower, como usted decía, que no hay que hacer en este momento? Mire, Luis, de la misma manera que nos preocupó en su momento cuando fue el episodio de los bancos, ¿se acuerda? Hace ya un par de meses. Ese viernes fatal, sí. Esa mañana de viernes con los jubilados ahí todos apelotonados, etcétera. De la misma manera que nos preocupó cuando el primer día salieron los corredores a correr todos juntos por Parque Centenario o por el Rosedal sin respetar la distancia. De la misma manera nos preocupa cualquier aglomeración que se produzca, sobre todo si hay gente que ni siquiera usa tapabocas. Más allá de los motivos, que yo no voy a opinar, no estoy en este programa para eso, quiero decir que hay que tratar de evitar situaciones en las cuales la gente no respete la distancia y no use tapabocas, sea por un motivo político, sea por un motivo de salir a correr, sea para ir a cobrar a un banco. Estas cosas no deberían ocurrir. A mí me parece que también nosotros, a lo mejor, hemos contribuido con repetir esta frase de si estoy al aire libre es prácticamente imposible que me contagie. ¿Se acuerda cuando se discutía los runners? Decían, no, pero al aire libre hay muy baja probabilidad. Estaría bueno ratificar que hay chances de contagiarse aun cuando esté uno al aire libre sin la distancia o sin el cubrebocas. Por supuesto que estando al aire libre el riesgo es menor que estando... Si esta misma concentración, cualquiera de las que tomamos como ejemplo, hubiera ocurrido en un lugar cerrado, hubiera sido realmente muy peligroso. Al aire libre es menos peligroso, pero no significa que esté exento de riesgo. Porque de hecho, fíjese usted que el brote en el norte de Italia se produjo en un partido de fútbol, a donde la gente estaba en una cancha de fútbol abierta. Claro. Sin embargo, el apelotonamiento de gente, aún en un espacio abierto, por supuesto en un estadio de fútbol había mucho más gente que en cualquiera de los 3 episodios que estamos mencionando, pero de todas maneras el brote importante fue en el partido que jugó el Atalanta, no me acuerdo contra quién, allí en la ciudad de Bérgamo. Así que efectivamente el aire libre favorece, digamos, es más protector, pero de ninguna manera es una cosa que nos libera del riesgo. Está bueno preguntarlo porque en este documento que hoy trascendió de trabajo, es un borrador en la ciudad, en la tercera fase, a partir del 18, se habla de los bares al aire libre
con mesas, con una cierta distancia, que no recuerdo cuánto es, como para que la gente vaya, tome no haya mozos, tome su producto, se siente, digamos, ¿le parece que eso podría pensarse? ¿Puede ser un protocolo probable para que algunos bares funcionen? Mire, como poder ser, podría ser. Habría que ver bien la implementación, cómo se cumple ese protocolo, de qué manera eso nos sirve para que la gente yo me estoy imaginando, yo vivo en la zona de Palermo, me estoy imaginando las cervecerías que hay por mi barrio, me estoy imaginando que va a ser bastante difícil digamos, que la gente se acostumbre a que no puede juntarse para tomar una cerveza y armar esos grupos que normalmente uno ve por las calles, ¿no es cierto? Así que habrá que ver si se puede. Otra vez volvemos al mismo punto anterior, Luis. Si la gente es capaz de respetar el protocolo que le va a establecer la ciudad o la provincia o la intendencia que sea para cierto tipo de actividades, no debería impactar demasiado en los casos. Pero claro, si la gente dice, bueno, puedo 4, hago 8, entonces ahí vamos a estar en un problema. ese es el tema. Claro, de ahí aparecen comercios o actividades como las peluquerías o salones de belleza, que yo cuantas cosas más, que a lo mejor con un protocolo de una sola persona dentro pueda funcionar. El problema es si se va a cumplir o no se va a cumplir esto. Bueno, justamente ese es el problema. De paso, un saludo para mi peluquero que una vez por semana me manda WhatsApp preguntándome, Pedro, ¿cuándo vas a poder venir a la peluquería? No se lo ve mal, ¿eh? Quiero decir que no se lo ve mal, doctor. Sí, sí. Sí. Pero bueno, efectivamente, por ejemplo, usted toma como caso las peluquerías. En el momento en el que se abran, lo que no va a poder haber es esa sala de espera de la peluquería atiborrada de gente. Habrá que trabajar con turnos, tendrán que tener cortinas plásticas que separen los asientos unos de otros, etcétera. Hay una cantidad de medidas que se pueden tomar, pero otra vez, si se respeta, no debería generar mayor problema. Si no se respeta, lo más probable es que haya que volver para atrás y que las peluquerías que abrieron por ahí va a haber que cerrarlas. Así que nosotros somos custodios de nuestra propia libertad, Luis, eso es lo que tenemos que entender. Buena frase, buena frase. Y tener en cuenta que no es una maldición argentina. Usted lo decía hace un rato, Israel, Australia, países que no sé qué pasó con Nueva Zelanda, le perdí el rastro, que se había declarado libre de virus, sin embargo tuvieron algunos retrocesos parciales, pero retrocesos al fin, ¿no? Así es, así es. Prácticamente no hay ningún país del mundo que no haya tenido rebrotes y vuelvo a insistir en lo que dije antes. Tenemos que estar preparados para que puedan ocurrir. El tema es cómo los vamos administrando, con el menor costo posible en términos de afectar las libertades individuales y la actividad económica de los países, pero al mismo tiempo sin que esto se traduzca en un incremento del número de muertos. Total. Luis, seamos claros sobre una cosa. Nosotros estamos en una situación donde tenemos 39 muertos por millón de habitantes. Los países vecinos están arriba de 350, 380 muertos por millón de habitantes. Hoy podríamos estar hablando de 15.000 a 20.000 muertos en Argentina. Y si no los tenemos es porque hemos hecho este esfuerzo enorme con la cuarentena. No lo echemos a perder, aprovechemos las cosas que eventualmente se puedan abrir en los próximos días, manejémoslo con cuidado, como una cosa, como un bebé recién nacido, que hay que tratarlo con mucho cuidado para evitar que se nos caiga, ¿no? Bueno, quiero sumarlo al doctor Nicolás Baquer, que es el gerente general de Pfizer, este laboratorio muy conocido, y que confirmó hoy, ahí vas a ver la foto enseguida, estaba el doctor Pollack y el presidente de la Nación, que se va a hacer, allí está, con distanciamiento absolutamente necesario, que se va a hacer una prueba. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Muy bien. ¿Nos contás qué prueba se va a hacer, qué ensayo, para quiénes, qué tipo de vacuna? Les cuento, primero, la verdad que es un momento, estoy muy orgulloso y contento como argentino, como médico y como gerente general de Pfizer de poder traer este proyecto a Argentina que tiene el potencial de cambiar el rumbo de la pandemia, ¿no? Y bueno, el estudio clínico que estamos hablando empezó con un fase 1-2 en Alemania con 200 voluntarios y en Estados Unidos con 360. Esos resultados iniciales ya se supieron ahora el 1 de julio. En ese programa se estudiaron 4 vacunas. De las 4, la vacuna que viene más avanzada se probó en 45 personas y lo que demostró esto es información muy incipiente pero prometedora, que está mostrando que tendría un perfil de seguridad muy aceptable, con algunos efectos adversos leves a moderados y una buena eficacia. Entonces, con esos datos en mente es que se empieza a planear el segundo paso, que es pasar a una fase 2B3, donde necesitamos incrementar mucho el número de las personas que vamos a probar la vacuna, porque acá el objetivo es probar que la vacuna no solo genera los anticuerpos, sino que previene la enfermedad. Bien. Y eso es lo que anunciamos hoy con mucho orgullo que vamos a estar haciendo en Argentina.
Falta un paso que es la aprobación de ANMAT, que estamos ya discutiendo con ellos hace unos días, conversando, y esperamos que muy pronto esté para, bueno, empezar ya a comienzos de agosto con este estudio clínico en la Argentina. Ahí tenemos una fecha, comienzo de agosto. ¿En cuántos argentinos se va a hacer como en Alemania, en estas 200 personas? Todavía no tenemos un número específico para Argentina. El desarrollo global, fase 2B3, espera reclutar 30.000 personas en todo el mundo. 30.000 en todo el mundo. Es pregunta, yo lo veo hoy al doctor Kahn, a mí me encantaría que preguntara él porque es el que sabe, pero no quiero generar ninguna incomodidad de nadie. Pero digo, ¿quiere preguntarle algo, doctor Kahn, al doctor Baquer? No, solamente saludarle y decirle que realmente estamos muy expectantes con este proyecto y que además tienen un muy buen investigador principal como es el doctor Pollack. Claro. Así que estoy seguro que las cosas van a ser hechas muy seriamente y que ojalá los resultados sean positivos. Es pregunta, la mejor de las suertes. Es pregunta de ignorante, doctor Baquer. Se hacen 200 pruebas, suponete que se hicieran 200 pruebas. ¿Son 200 con la vacuna o como con algunos medicamentos, 100 placebo y 100 el medicamento en sí? Muy buena pregunta. La idea es probar en la mitad de las personas la vacuna y en la mitad placebo, porque lo que queremos ver al final del día es si la vacuna previno la enfermedad. Y eso lo vamos a hacer comparando el número de enfermedad que tenemos en el grupo de vacunados comparado con el grupo que recibió un placebo. ¿Y se tiene más o menos claro cuál es el perfil de las personas que se van a reclutar como voluntarios? ¿Edad, comorbilidad, no sé, antecedentes o algo por el estilo? Sí, la idea ya de fase 2B3 es tener una representación de la población general, que es donde queremos terminar usando la vacuna. Entonces es muy importante saber cuál es la respuesta en personas sanas, sin ninguna enfermedad previa, pero también muy importante ver cómo funcionan ya los mayores de 65 o personas con comorbilidades como puede ser la diabetes, porque esas son las personas que más se van a beneficiar cuando la vacuna esté disponible. O sea, entiendo bien, Nicolás, una persona de más de 65 con diabetes tiene más chance de ser testeado con la vacuna por esto que acabas de explicar. Tiene más chance de tener un resultado más complicado con una infección de COVID, ¿no? Por eso es que la queremos incluir ese perfil junto con el resto dentro de los individuos que queremos probar la vacuna. Sin ánimo de ansiedad patológica, como es mi caso, ¿cuánto tiempo tarda la prueba para decir funcionó? Bueno, estamos apuntando, esto son unas líneas de tiempo variables, pero estamos apuntando a tener bastante información hacia octubre, noviembre, y esa información empezar a compartirlo con los entes regulatorios para, bueno, discutir si ya tenemos suficiente información para avanzar con una aprobación o un uso de emergencia. Pero digo, octubre o noviembre, traducímelo al lenguaje lego, octubre o noviembre, ¿sabés si la vacuna funciona o no funciona? Así es, tener suficiente información como para decidir si es una vacuna que puede empezar a ser usada de una forma un poco más masiva. Sí, Rosario. Doctor, una pregunta también desde la ignorancia. Los argentinos, por ser parte de esta prueba, ¿tenemos algún tipo de beneficio o ventaja pues, si esta vacuna funciona para tenerla inmediatamente en nuestro país? Bueno, hoy las cosas que estamos haciendo enfocándonos en tres patas respecto a lo que sería el suministro. Primero, como todos sabemos, el suministro es uno de los desafíos grandes que tenemos, pensando en que en el mundo hay alrededor de 7.000 millones de personas. Llegar a cubrir esa población con una vacuna va a ser un desafío. Ya desde Pfizer estamos invirtiendo a riesgo en la planta de manufactura para ir incrementando la capacidad de producción. Hoy nuestro objetivo es llegar a fin de año siendo capaces de producir 100 millones de dosis de la vacuna y ya para fines del 2021 una capacidad de 1.200 millones de vacunas. Ese es lo primero. Voy a ser recontra indiscreto, doctor Kahn. ¿Cuántos años tiene de médico, de ejercicio de la profesión? El año que viene cumplo 50. Apenas 50 años. Ahí está curado de ansiedad patológica que yo padezco. Con 50 años de experiencia dedicado a esto y con el respeto que tiene todo el mundo por usted, ¿me pongo contento con esto que estoy escuchando del doctor Baquer? Digo, ¿me pongo fundadamente contento?
Tiene que ponerse fundamentalmente contento porque es una demostración de cómo se está trabajando en dirección a encontrar una solución, a encontrar una vacuna. Ojalá sea esta, pero si no es esta, será otra. Y en todo caso, aún en el peor de los casos, vamos a poner el peor escenario, que este experimento no salga con toda la data positiva que todos quisiéramos escuchar. En todo caso, indica que por ahí no es este el camino y entonces eso evita que otra gente siga por el mismo camino. Pero no tenemos por qué pensar que va a andar mal. Siempre cuando uno inicia una investigación clínica lo hace con una hipótesis fundada en evidencias previas, en datos preliminares, y entonces cualquier institución seria que larga un protocolo para 30.000 personas es porque tiene elementos suficientes como para pensar que tiene buenas chances de andar bien. Luego la vida dirá, digamos, por eso se hace un estudio randomizado, doble ciego, donde los investigadores no saben si el voluntario está recibiendo la vacuna o está recibiendo el placebo, no lo sabe tampoco el voluntario, para que no haya ningún tipo de sesgo en el sentido de esto me molestó más porque sé que estoy recibiendo la vacuna. No, los efectos adversos, si están repartidos de igual manera entre el placebo y la vacuna, quiere decir que la vacuna es muy segura y que no produce más molestias que un placebo. Es decir, si todos estos elementos están sobre la mesa, significa que tenemos buena chance de que la cosa ande bien. Ahora, muchas investigaciones clínicas terminan con un resultado que no es suficientemente convincente, otras son muy exitosas, y los medicamentos que estamos tomando todos los días, el medicamento que yo tomo para el colesterol a la noche, el medicamento que por ahí usted toma para otro motivo, han pasado por este tipo de pruebas, no con 30.000, porque los medicamentos no necesitan tantos voluntarios, porque los eventos son más frecuentes, pero para las vacunas, todas las vacunas que forman parte del Plan Nacional, por ejemplo, han pasado por testeos como estos, y efectivamente han requerido la participación voluntaria de los ciudadanos en este sentido, y estoy seguro que la población argentina va a ofrecerse como voluntaria en una gran cantidad para ayudar a resolver este problema. Tengo dos acá, le quiero decir, ¿eh? Tengo a Fernando González y a Nacho Ortelli que se ofrecen, te digo, Nicolás. Yo voy. De paso para que conozcas a quien te va a vacunar. Dicho mejor, si le querés hacer una pregunta al doctor Baquer, por favor. Sí, doctor Baquer, le quiero consultar, en caso de que sea positivo, de alguna manera esta prueba que sea positiva, ¿cuánto tiempo estima usted de plazos para el desarrollo masivo de la vacuna? Porque claro, en el mundo hay millones y millones de personas, miles de millones de personas, y no todos me imagino que van a poder acceder en una primera etapa, ¿o sí? Así es, pues por un lado estamos incrementando al máximo la capacidad de producción de la vacuna en tiempos récords. Por otro lado, algo que es importante es definir cuál es la población que inicialmente tendríamos que ir a vacunar, sabiendo que tenemos estas limitaciones. Hoy hay un consenso pensando en los trabajadores de la salud son indispensables para vacunarlos porque son las personas que están más expuestas. Como comentábamos antes, los mayores de 65 años, porque tienen más riesgo, también el personal de seguridad y las personas con comorbilidades. Claro. Entonces, de esa forma ya empezamos a achicar un poco la torta, agrandamos la capacidad, achicamos la torta, y lo otro que lo que estamos haciendo hoy con el gobierno, que ya empezando a tener estas discusiones para traer a la Argentina lo antes posible. Pregunta también de curiosidad ignorante. Tengo claro, hay 300 personas, a 150 se les suministra la vacuna y a 150 el placebo, sin saber quiénes son, ni el que la inocula, ni quien la recibe. Pregunta, doctor Baqueres, las 150 personas que no tienen vacuna, ¿cómo sé si la otra funciona? ¿Los someto al virus y corren el riesgo de enfermarse de coronavirus? ¿Se entiende lo que pregunto? Se entiende, no es la idea. La idea es que cada uno de los voluntarios siga con su vida normal. Obviamente, como contaba el doctor Khan, ateniéndose a las reglas que hoy tenemos sanitarias para cuidarnos los unos a los otros, pero no hay que hacer ninguna exposición a propósito a través de la vacuna o del placebo. Claro, lo veo a sentir, doctor Khan, a esto. Absolutamente, absolutamente. Es más, estoy seguro que el protocolo va a contemplar la recomendación a las personas que usen el barbijo, que respeten las normas, etcétera, porque de ninguna manera, en ninguna investigación clínica puede permitirse el lujo de poner en riesgo a una persona para probar un concepto preventivo o terapéutico. Así que estoy seguro que eso va a formar parte del paquete inicial cuando la persona firma el consentimiento informado, que tiene derecho a firmarlo, en realidad es una obligación del investigador que el paciente lea todo lo que hay sobre el producto,
lea el formulario de consentimiento informado, haga las preguntas que tenga que hacer, firme su consentimiento y ahí le van a explicar que él tiene que respetar todas las normas de cuidado como cualquier persona, no confiarse por la posibilidad de que esté recibiendo una vacuna que en el momento que el estudio se inicia no sabemos si sirve o no sirve. Así que estoy seguro que nadie va a poner en riesgo a nadie con esta situación. Y me permito decirle que por la experiencia que nosotros tenemos, que estamos trabajando en vacunas para Chile, por ejemplo, la cantidad de voluntarios que van a tener va a exceder seguramente el número de plazas que el laboratorio le puede ofrecer a la Argentina, porque la gente quiere participar en la solución del problema y ese es un rasgo muy positivo de nuestra población. Desde su experiencia, doctor Baquer, ¿qué requisitos o qué cuestiones de cada país se toman en cuenta a la hora de elegir para hacer una prueba de una vacuna de tanta importancia? Trascendió que también la quería Brasil y Brasil no va a tener esa prueba por el momento. ¿Qué se tuvo en cuenta para elegir en este caso Argentina? ¿La cantidad de casos? ¿El desarrollo científico? En el caso de Argentina, como también comentaba muy bien el doctor Kahn hace un ratito, el primer factor es el desarrollo científico y la capacidad de ensayos clínicos que tenemos en el país. Como Pfizer y también como industria farmacéutica, hacemos muchos estudios en el país y realmente es un lugar admirable y un lugar muy respetado a nivel global. La segunda es el investigador, el doctor Fernando Pollack, que tiene un equipo también muy fuerte operativamente, que tiene las capacidades de llevar a cabo este estudio clínico. Y la tercera, como bien comentaban, es la epidemiología. Claro. Hoy, como queremos probar que la vacuna puede prevenir la enfermedad, es necesario hacerlo en lugares donde, como es el caso del área metropolitana de Buenos Aires, que lamentablemente los casos se están incrementando, pero bueno, ahí es donde queremos probar que la vacuna funciona. Para repasar, Nicolás, un poco las ideas de plazos es esperar que ahora ANMAT apruebe, quizás en agosto comenzar con la selección de los 300 voluntarios, aplicación allí y tener hacia octubre y noviembre la capacidad de tener la información suficiente para saber el grado de efectividad. Esta sería la progresión del calendario. Correcto, y quiero retomar también un comentario que hacía el doctor Kahn, que como todo ensayo clínico, hoy la vacuna no está aprobada y por eso estamos haciendo este estudio y es importantísimo llevarlo adelante. En Pfizer hicimos un compromiso de que si no es la vacuna, la de Pfizer y BioNTech, la que llega a tener aprobación, está en la mano de los pacientes, también colaborar con otras compañías. Hoy hay alrededor de 100 programas de desarrollo de vacunas a nivel mundial y algunos de esos, bueno, la de Pfizer y BioNTech es lo que están más avanzados, pero si no es la de Pfizer la que llega, tenemos el compromiso de trabajar con las otras compañías para ofrecer desde capacidad de manufactura hasta el aprendizaje que tenemos con el desarrollo de estas vacunas para que ayudar a nosotros a que lleguemos a los pacientes lo antes posible. Bueno, esto es muy interesante, quiero decir, si funciona la de Pfizer, ojalá que así sea, genial, pero si no, también poner la estructura para que la que funcione, porque, doctor Cano, usted me dijo que la vacuna va a aparecer, o sea, sí o sí va a aparecer. Bueno, es una expresión de deseos. Creo que tenemos un razonable margen para ser cautamente optimistas que alguna vacuna para coronavirus vamos a tener finalmente, sí. Claro. Pregunta para el doctor Kahn. ¿Cuántas personas, digamos, se tiene que vacunar todo el mundo? ¿Cuántas personas hay en el mundo? ¿5.000, 6.000 millones? 7.500. Me quedé corto. 7.500 millones de personas. Sí. 8.000. ¿Hay que vacunar a las 8.000 personas, doctor Kahn? No, seguramente no. Seguramente no, porque, digamos, acá sí podemos hablar de un efecto rebaño, en el cual, digamos, idealmente habría que vacunar una gran cantidad de personas, pero como muy bien decía el doctor Baquer, hay que empezar por lo que son, en este caso, lo que definiríamos poblaciones esenciales, ¿no es cierto? Estoy completamente de acuerdo que tienen que ser los trabajadores de salud, los sectores que tienen que ver con la seguridad, los bomberos, las profesiones más esenciales y las personas que están en mayor riesgo. Progresivamente, en la medida que va aumentando la capacidad de producción, hay que ir extendiendo la cantidad de personas que se van vacunando, porque las vacunas tienen ese mérito importantísimo, que es que la vacuna me protege a mí, pero al estar protegido yo estoy protegiendo a los que están al lado mío. Claro. Es decir, si yo estoy vacunado no contraigo la infección, si no contraigo la infección no la puedo transmitir. Entonces por eso se considera que es un bien social la vacuna. Y gracias a eso es que se han podido erradicar enfermedades desde la vieja viruela hasta situaciones como el sarampión. Y siguiendo con las buenas noticias que usted mencionaba que pasan cuando yo aparezco en su programa, es un hecho casual, no es que yo las traiga, hay que recordar que Argentina volvió a recuperar su estatus de país libre de sarampión.
Sí. que lo habíamos perdido en función de casos que habían venido del extranjero y habíamos tenido un debilitamiento de los programas de vacunación en el país. Bueno, afortunadamente, y teníamos plazos hasta el mes de agosto para recuperar ese estatus, efectivamente lo hemos recuperado. Argentina vuelve a ser un país libre de sarampión, por suerte, ¿no? Sí, Un ejemplo de una vacuna que ha salvado millones de vidas en el mundo. No lo tome a mal, pero ya esa información me la trajo una tal doctora Florencia Kahn en anticipo. Está todo bien con lo que me lo está contando doctor Kahn, pero una tal Florencia Kahn me lo dijo en la jornada de ayer. Digo, más allá del chiste, pensaba esto, Nicolás, aparte, y con esto ya los despido, aparte de la vacuna, en el laboratorio de usted, ¿se está trabajando en un ensayo clínico de medicamento que cure, o sea, tratamiento que cure, el Tamiflu de la gripe A? ¿Se está trabajando en Pfizer para el caso del COVID-19? Sí, así es. En Pfizer, en uno de los centros de investigación que tenemos en California, en La Joya, se empezó a investigar en el 2003, si se acuerdan, hubo una crisis del SARS, que fue un brote que empezó en Asia, después se fue a Canadá y se terminó autolimitando, que es un coronavirus un poco parecido al que tenemos ahora. Entonces, en ese momento se empezó a investigar compuestos antivirales contra ese coronavirus. Como se autolimitó, se paró el desarrollo de esos medicamentos y ahora se retomaron. Ya se identificaron algunos con muy buena actividad, muy potente in vitro, y la idea es, hacia fin de año, empezar con estudios clínicos. Nicolás, muchas gracias, de verdad, la mejor de las suertes, en el nombre de... Acá no es ampuloso, en el nombre de la humanidad, ojalá que esto funcione, que sea la de ustedes o la que sea que funcione. Gracias por habernos atendido. Doctor Kahn, como siempre, un placer verlo, gracias por respondernos. Gracias por la invitación, Luis. Por Buenas favor, noches. muchísimas gracias, Nicolás, también por esto. Me detengo una cuestión en la situación social. Me autoplagio de la radio y te decía, Isi dice, esto es peor que el 2001, Grabois dijo acá sentado, si no interviene el Estado, la gente va a tomar tierras y va a haber robos. ¿Qué ves desde tu municipio, Ariel? Me autoplagio también. En principio, Isi fue intendente en el 2001, así él tiene una gran experiencia. Yo no era intendente, era bastante más joven. Creo que la situación es distinta porque no es una crisis política que devino en una crisis económica, sino es una crisis que atraviesa a todos los sectores y al mundo entero. Me parece que recién ustedes debatían sobre la unidad nacional o la grieta política. Creo que hay que instalar este debate. Yo lo intenté mencionar antes. Si se achica o no un calendario de vacunación, y no solamente para hablar que el gobierno anterior lo sacó y antes lo puso, sino para definir que sea una política de Estado. Sí, claro. Gobierna quien gobierne, está. Bueno, está bueno llamar a la unidad nacional, pero no salir después de un costado. Fíjate qué le pasa a la oposición. Los que gobiernan intentan buscar el consenso. Los que no estarán gobernando están con el lanzallamas prendido. Digo, no puede pasar esto. No nos puede pasar a la dirigencia, a los formadores de opinión, pero principalmente a los que tenemos responsabilidad institucional. ¿Qué puede pasar? Que agitemos demasiado. Eso es el riesgo. El riesgo esencial, mira, en los barrios populares hay enorme conciencia social. El carnicero, el verdulero ayudan a la olla popular. El comerciante que también abre a veces sin protocolo. Y uno tiene que tener la sensibilidad social de cuándo dejar pasar y cuándo controlar. Lo que no podemos relajarnos es en los controles sanitarios. En lo otro hay que ir llevándola. Y me parece que es importantísimo no agitar, porque la cosa está tensa. Yo digo, antes se cruzaban dos autos en una esquina y están al borde de chocar y a lo sumo se dan un insulto. Ahora se agarran a trompadas. Bueno, mínimo. En los barrios también, cuando se habla de la inseguridad, la estadística es más baja. No es la misma estadística de diciembre ni la del principio de la pandemia. Estamos ahí en el promedio. Pero sí la virulencia es mucho más alta. O sea, hay calentura. Hay calentura. La gente calentura. está caliente, está tensa, está nerviosa, está asustada. O sea, los estados de ánimos de todos, en lo social, en lo familiar, en las parejas, en las relaciones humanas, están complicados. ¿Te pasa esto que Por también eso, perdóname, Sí. discúlpame medio segundo, por eso es muy importante no tirar lanzallamas, no hacer frases, digamos, porque yo entiendo que algunos de los dirigentes pierden el consenso que tiene que haber ahora. Pero también tienen una responsabilidad colectiva. Este es el momento de hacerte cargo de llevar al país hasta que pase esto de la mejor manera posible. Convendrás conmigo que todos tienen la responsabilidad, ¿no? O sea, No, principalmente el gobierno. Claro. Pero además, por eso digo, principalmente el gobierno. Por eso diferencia en la oposición. Los que tienen responsabilidad de gobierno no están con el lanzallamas. Los que están es los que ven que pierden protagonismo en una situación donde constantemente hay que construir consensos. Por eso, si quienes tenemos responsabilidad, si somos formadores de opinión, no hacemos locuras, probablemente
no se agite demasiado en el territorio. ¿Ves lo que dijo Bernie, que hay gente que no tenía antecedentes, que ahora empezó, por ejemplo, a salir a robar? Bernie tiene información que yo no administro. Yo en este sentido también quiero decirte con completa sinceridad, creo que siempre la mejor política de seguridad es los mejores valores. Educación, cultura, trabajo y portarse bien. Digo, conozco un montón de gente que está en una situación de precariedad enorme y jamás saldría a robar. Está. Bueno, les pido un instante a todos porque queda mucho para que charlemos sobre lo que está pasando en materia política, en materia económica. Está Fernando, que, insisto, es una de las mejores firmas que tienen la gráfica de la Argentina y quiero aprovecharlo. ¿Hay plan post-pandemia? Así, esencialmente los puntos. Hay plan post-pandemia, los puntos, el más importante, blanqueo de capitales. Hay más de 200.000 millones de dólares de argentinos en el colchón, en los bancos, afuera. Necesitan la emisión monetaria, no da para más. Sí. Necesitan plata Sí, pero en el era el gobierno. último, el blanqueo de Macri no era el último de la historia. Todos son últimos. Todos son el último blanqueo. Es fenomenal el blanqueo en nuestro país. Es blanqueo, moratoria y todo eso, ¿no? La diferencia de todas maneras en este es que la idea es que se invierta acá, sobre todo en operaciones inmobiliarias. Aquel blanqueo ¿me se perdonás? quedó radicado más en el exterior. Sí, Sí, total. cayó en Como María- descrédito. El blanqueo cayó en descrédito. Totalmente. El blanqueo era la gran solución y hubo una traición con el blanqueo. Sí, total. El que blanqueó lo toman de tonto. ¿Qué más? Algo que va a dar que hablar, si no tenemos tiempo, además de la reforma de la justicia, se va a ingresar un decreto que es por la creación del Consejo del Mejoramiento de la Calidad Institucional. ¿Qué significa esto? En el gobierno dice, va a haber juristas notables de diferentes ideologías, vamos a verlas, Mirá la cara vamos a ver de qué de se trate, Cuño. para que debatan ¿Van a en buscar 60 días. juristas o políticos? No, Juristas- van a aumentar el número de la Corte. En Van Olivos por dicen, eso. Seguro. juristas notables de distintas ideologías, ¿qué van a tener que tratar en 60 días si Sí. se tiene que ampliar la cantidad de la Corte Suprema? Obvio. Sí, juicios por jurados, Sí. recursos extraordinarios. Bueno, y a partir de ahí el presidente va a enviar los proyectos al Congreso. Muy bien. ¿Le queda algo por decir, señor González? Lo último, el riesgo de la durambarbización de la política, que lo toma Alberto para traerlo a Macri al centro de la cancha. Cuando Durán Barba se lo recomendó a Macri, traer a Cristina, al principio ganó en la legislativa, después perdió en la elección. Yo creo que cuando Alberto se mete en ese terreno, pierde peso específico, Claro. porque el peso de él es la moderación. Gracias, Ariel, por haber venido. Un placer verte. Marian, a todos, muchísimas gracias por verlos. Un placer. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020. Buen fin de semana.